quiero hacer una defensa para todas aquellas personas que tal vez no saben qué responder, o cuando te preguntan por qué sos cristiano. La razón por la que soy cristiano es que la fe cristiana no viene solo a satisfacer mi intelecto, sino que afecta de manera integral el problema que tengo, que es justamente el pecado, el problema que tiene el ser humano. Y quiero que esto sea una respuesta para ti, hermanos, en esta mañana, y para cualquier persona que se encuentre en este lugar. Es la única que trata del problema. Por favor, hermanos, observen todas las religiones. Prescriben un camino de salvación, pero es toda una mentira. En su mayoría, por no decir todas, hay regulaciones, normas y ciertas cosas que deben hacer para alcanzar aquello. Y eso me da tristeza, al ver que muchos cristianos también hoy están en esta forma de no entender. Por eso mucha gente está cansado de los cristianos. Están hartos, ¿sí? Mucha gente que no conoce al Señor está harto de los cristianos, porque le presentan serie de pasos, de reglas, de cosas que tienen que hacer para ganar el cielo, más en nuestro país. Ni hablemos del sueño americano, ¿no? Que dicen 90%, 70% son cristianos y cada uno hace la suya como en el libro de Jueces. Ahora, si yo pongo a las personas uno detrás de otro y le pregunto, ¿qué te aconteció? ¿Qué es lo que te enoja de por qué yo soy cristiano? Me va a responder, seguro. Son rituales, normas, hay mucha opresión, es todo acartonado. Y yo le voy a responder, eso no es el cristianismo en la Biblia. Cuando abro mi Biblia veo el pecado de cómo desde el inicio, desde el Génesis, es una gangrena que corre por toda la humanidad. Desde Adán ha pasado. Y nadie, absolutamente nadie, puede llegar a Dios en base a méritos u obras, sino solo por medio de Jesucristo. El cristianismo es un mensaje de gracia, amor, perdón, que vamos a tratar hoy, paz y justicia. La mayor diferencia entre el cristianismo y la religión puede resumirse en esto sencillo. Yo vivo para Dios. Vamos de vuelta. Yo vivo para Dios. ¿Por qué? Porque Él me ha aceptado tal como soy. No me dijo hace esto, hace aquello. Imagínate si a la persona con la que vas a compartir tu vida le das una serie de listas y de requisitos para que los haga y después que vos seas aceptado. Eso no hizo Dios conmigo. Por eso soy cristiano. ¿Lo estás entendiendo? Porque Él me aceptó tal cual soy. Porque no son una serie de pasos de conducta, plan A, plan B para ir al cielo. Es solamente por la persona y la obra de Jesucristo. Porque Él me ha aceptado, porque Él me ama. No intento vivir cada día para que algún día me acepte. No, eso se llama esclavitud. ¿Escuchaste, hermano? Se llama esclavitud. Y muchos, e incluso cristianos, he escuchado, espero que un día Dios me acepte allá. Escuchen el error. Espero que un día sea bueno conmigo, que me acepte, que me perdone por lo que hice, el desastre que hice en mi vida y el desastre que hice en otro. Como que van a entrar al cielo teniendo contemplando la expectativa futura, posibilidad de que Dios lo acepte algún día. ¿Me entienden? Eso es religión. Cristo nos acepta así como estamos, siendo pecadores, impíos, débiles y enemigos. Cuando nosotros estamos pecando, Cristo murió. Hay un desastre. Yo hice un desastre en mi vida, pero eso no tiene nada que ver. Lo que les vengo a decir, eso no es fe cristiana. Eso es pura religión. Domina, oprime y destroza a la gente. Y la mala presentación de lo que es Cristo, con la única condición, ¿cuál es, hermano? Excelente, han aprendido. Una mala explicación del contenido destroza a las personas. Ha provocado la huida y el desinterés de escuchar a Jesucristo. Nos estamos preparando, iglesia, para evangelizar. Bien, se están preparando los hermanos.
La gente ha perdido muchas veces el interés de escuchar a Jesucristo por una mala presentación de quién es Él y su obra. Porque le han propuesto un Jesucristo de religión. ¿No entendiste? C.S. Lewis, el que hizo Narnia, dice: la historia humana es la larga y terrible historia del ser humano tratando de encontrar algo distinto a Dios que lo haga feliz. ¿Qué? Distinto a Dios que lo haga feliz. Y yo le digo que aparte de Cristo no hay bendiciones. La gente no tiene paz verdadera. ¿Coinciden conmigo? Porque no ha confiado en Él para salvación. Lo que dijo Rafi, en su muerte, sepultura y resurrección. Solamente en esto recibirás paz. Están llenos de culpa, necesitan perdón, que es lo que vamos a hablar hoy. Por eso buscan en lugares equivocados, donde no lo encuentran y terminan decepcionados. Cristo es el único camino que ofrece paz, perdón, vida eterna, vida abundante. Y no se basa en el mérito, haz esto para ser acepto. Se basa en los méritos que hizo Él. No dice, haces esto y yo te aceptaré. El final, ¿saben por qué la gente actúa de esta manera? Hay muchos cristianos. Porque vivimos en un mundo en el que todos queremos ser aceptados, amados, valorados, tener certeza a dónde vamos. Pero ¿saben lo que me pasó a mí hace 24 años? Que esto es una realidad de mi vida. Por eso es que soy cristiano. La fe cristiana es la que dice la palabra del Señor. Cree en Cristo y nada más. Lo demás es pura religión. Hoy vamos a abordar el tema del perdón. ¿Por qué necesitan los creyentes confesar sus pecados para ser perdonados? Para ser perdonados, ¿cómo? Si Cristo ya los perdonó. Pero ¿por qué necesitan confesar? Primera de Juan, capítulo 1 de la carta de Juan, versículo del 1 al 9. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, eso es la fe cristiana. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Evidencia. La vida cristiana tiene evidencia. ¿Van entendiendo? Lo que hemos visto y oído, y os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hasta ese versículo. ¿Está bien? Voy a hablar de tres aspectos importantes en cuanto al perdón. Primero, el perdón judicial, el que Jesucristo carga el pecado del mundo, por todo el mundo. Segundo, el perdón del cual nos beneficiamos cuando nos declara, ¿sí?, la declaración que hace sobre nosotros, que tiene que ver con la primera, que tiene que declararnos justos delante de Dios por la obra de Cristo, pero en realidad es la experiencia práctica del cristiano. ¿Por qué a veces no vivimos la paz? ¿Me entienden? Es la parte práctica. Porque cuando Él cargó los pecados en la cruz, desde ese lugar hasta el momento de creer es otra cosa. Cuando creemos es que se efectúa ese gran perdón en nuestra vida de todos los pecados. ¿Ok? Y el tercer punto, ¿por qué tenemos un mandamiento de perdonarnos los unos a los otros? ¿Está bien? Uno de Dios, otro de la experiencia y otro de unos a los otros. ¿Vamos bien? Primero, habrán escuchado la frase borrón y cuenta nueva. La palabra perdón justamente viene de ahí. Soltar, desprenderse, liberarse. ¿Sí? Olvidar, no que uno se olvida, sino olvidar en el sentido de no traerlo de vuelta a cuenta. ¿Alguno de ustedes ha perdonado tal vez a alguien en la vida, en el transitar o no? Algunos no han perdonado todavía porque el rencor sigue, porque cada vez que se acuerdan del detalle
vuelve a la memoria y trae dolor. ¿Cómo me di cuenta si yo he perdonado? Tal vez no me olvido del hecho, pero estoy sano. La herida ya está cicatrizada. Cada uno de ustedes pueden hacer una radiografía de su vida. Pero cuando nosotros hablamos del gran perdón de Dios y del alcance que tiene, y nosotros hemos creído en Él, ha perdonado todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Que después de la justificación y después de haber creído, debemos confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Si ya los ha perdonado todo. Ese es el gran dilema que vamos a ver hoy. ¿Está bien? Si Él ya los perdonó todo y después de ser justificados, declarados justos por Él, haber creído, ¿por qué debemos confesar los pecados? Bien, cuando vamos a las Escrituras, encontramos que las personas al momento de creer, sus pecados han sido perdonados. El perdón no es otorgado debido a que la persona merezca ser perdonada. El perdón es un acto de amor, misericordia y gracia. O sea, el perdón de Dios no tiene que ver con que vos y yo merezcamos ser perdonados. Es un acto de Dios de gracia, amor y misericordia. Y de nuestro lugar, de unos a otros, a quien sea, si es cristiano, pero si incrédulo todavía aún más, en ese sentido, tiene que ser no porque se lo merezca, es un acto de amor. ¿Van entendiendo? Vamos a sacar algunas conclusiones después. Primero, hay algo interesante, que hablamos del perdón posicional. ¿Sí? El perdón posicional. Perdón significa ser liberado o desprendido de la culpa del pecado como una ofensa personal en una relación. Hay algo que está mal en una relación y la persona que perdona, que absuelve a todo, como que cancela la deuda, ¿no?, de esa persona que lo dañó. Uno de los resultados de la fe en Jesucristo como Salvador es que Dios perdona el pecado del creyente que era una ofensa en contra de él. Voy a explicar esto. Cuando una persona cree en Cristo Jesús, Dios dice que estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Está bien? Pero lo que se hace efectivo el perdón, de saber que perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, son solamente los que han creído. Al momento de creer, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Habiendo sido declarado justo por medio de la fe, al momento de creer, Dios nos declara justo al momento de creer, o sea que Él nos declara justo, porque creemos en la obra de ¿quién? De Cristo. Entonces el perdón es un resultado de la justificación, para no confundirlo. En esta posición que tenemos, nosotros lo tenemos a Jesús como Salvador. Entiéndase, no todas las personas creen que Jesús perdonó sus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Y cuál es la evidencia de que no todas las personas lo creen? A ver. La culpa, excelente. La culpa, tiene miedo, no sé si algún día me aceptará. Y imagínense que a eso le sumamos religión, entonces yo me hago Buda o Hare Krishna. Y sí, porque tiene comportamientos mucho mejor. Y cristianos llegaron a decir, por ejemplo, es mejor mostrar el testimonio, y si se quiere, aún con palabras. Terrible mentira. El testimonio no salva a nadie. Vos vas a ser moralmente afuera y de conducta espectacular, pero Dios necesita que vos prediques la palabra para que la persona sea salva. Ahora, si vos crees en Cristo y mostrás una conducta, va a ser una vida que consistente, pero vos tenés una vida intachable por afuera y sin predicar la palabra. Hablo siendo cristiano, va a ser incoherente. Debemos predicar a Cristo. Las personas solamente van a tener esa completud, esa paz, solamente a través de la fe en Cristo. ¿Quiénes son los que tienen este perdón de posesión? Aquellos que hemos creído. Cuando creemos en Jesús como Salvador, es que Dios perdona el pecado del creyente, que era una ofensa en contra de Él. En este sentido, el perdón se da una vez por todas. Al momento de creer, la persona es absuelta de todos sus pecados. Es una verdad posicional, como también lo es la justificación y la redención. Miren cómo lo separé.
No dije el perdón es igual a redención y a justificación. Cuando se da el perdón de todos nuestros pecados. Y es una verdad que se da una sola vez en nuestra vida, así como la justificación y como la redención también. Habiendo sido declarado justo. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es esa declaración legal? Que somos justos no por nosotros mismos, sino que Dios nos declaró en base a la obra de Cristo. El aspecto posicional del perdón se ve por su contraste con la condenación eterna, porque la paga del pecado es muerte, y la gente al estar en pecado, ¿qué trae? Culpa de su conciencia. O sea que Jesús, por su muerte, igual a sangre, a veces usa muerte y sangre, es donde nos asegura esta remisión. ¿Se acuerdan? Hebreos. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, áfesis total de pecado. La liberación total del pecado. Vamos a unos versículos que conocemos de memoria. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quita. Otra palabra, tetelesté, Juan 19:30. Al decir esto Jesús dijo, consumado es. Está cancelada la deuda. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Es una verdad que aconteció en la cruz. Y es interesante que muchos hablan de la sangre para protección. Protégeme con tu sangre. La sangre no se utiliza para eso. La sangre interviene en la expiación. Con la sangre Él nos compró. Nos apartó para sí. Y no fue una gota que derramó. Aunque hay muchas canciones. Fue toda la que derramó. Amén. Y esa sangre es eficiente, eficaz y se hace efectiva en aquel que cree. ¿Cuántos de acá hoy pueden decir, limpia conciencia, aunque estamos delante de la cena, tú nos has perdonado o me has perdonado todos mis pecados? ¿Cuántos? A ver, levante la mano. Algunos dicen, pero todos. El que creyó. Estoy diciendo, ¿cuántos pueden decir acá, si Jesús es tu Salvador, que Él perdonó todos tus pecados? Después vamos a ver el señorío cómo va. Él quita el pecado. El pago del rescate implica liberar a alguien con un precio. Fue su sangre. Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. No hay perdón. O sea que una persona puede decir, miren, yo creo en Jesús histórico. ¿Saben cuántas personas creen en Jesús? Acuérdense que el monoteísmo no salva por decir Dios existe. ¿Ok? ¿Quién salva? Jesucristo. Dios hecho carne. Él es la puerta del cielo. Vamos a ver algunos aspectos distintivos de este perdón que se utiliza dentro del contexto de salvación. Por ejemplo, Hechos 5:31, 3 pasajes de Hechos. A Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen, a los que creen. ¿Sí? Vamos a ver Hechos 13, 38 y 39, cuando Pablo está en el discurso de Antioquía. Fíjense qué interesante. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudiste ser justificado por la ley, le habla a los judíos, de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Qué precioso versículo, igual que Gálatas 2:16. Nadie por las obras de la ley puede ser justificado. Pero habla del perdón. Fíjense qué interesante. El 38, por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os anunciamos el perdón de los pecados. Está hablando del perdón de los pecados. ¿Cómo se obtiene el perdón de los pecados? A través solamente de la justificación. Y si alguien no cree en Jesús como Salvador, por lo tanto sigue con la culpa de sus pecados. Todo el tiempo. ¿Van entendiendo? ¿Jesús cargó el pecado del mundo o no? Pero la gente que está alrededor de nosotros no manifiesta que tiene el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque no ha creído en Jesucristo.
Los que han creído en Jesucristo tienen este perdón posicional. Amén. Es muy interesante eso. Ahora fíjense Hechos 26, versículos 17 y 18. Pablo cuenta su conversión de Hechos 9. Y dice Hechos 26, 17 y 18. Librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que abra sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, y del dominio de Satanás a Dios. Eso habla de conversión. Para que reciban por la fe en mí, qué interesante este versículo, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Fíjense el verbo, no de los que van a ser santificados, los que van a ser aceptados, de los que han sido santificados. ¿No es maravilloso? Ese es el perdón que tenemos posicional. Pablo hace algunas declaraciones distintivas acerca del perdón posicional que ocurre al momento de la justificación. Por ejemplo, Pablo muestra el ejemplo de Abraham, Romanos 4, versículos 5 al 7, voy a leerlo más. Más al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye, ¿sí?, justicia aparte de las obras. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado, 3 veces felices. Dice aquel al que Dios atribuye justicia aparte de las obras. Y habla del perdón de pecados. Fíjense qué interesante. Esto se efectuó en la cruz del Calvario. Ustedes saben que hemos hablado mucho de esto. Cómo es que Abraham y David, aún todavía no recibiendo el perdón de los pecados que viene en la cruz, por la fe, ya habían tenido como primicia lo que Dios iba a hacer. Porque David, por ejemplo, en el Salmo 32 dice: tú mismo, Yahvé, cargaste mis maldades y mi pecado. Y en el 51 dice: en maldad he sido formado. Confiesa el pecado. Quiere restablecer su relación con Dios. Entonces, cuando Pablo hace algunas declaraciones distintivas acerca del perdón posicional que ocurre al momento de la justificación de creer, Romanos, él relaciona el perdón con la justificación a través de la fe. Él relaciona que la persona tiene perdón al momento de creer. Lo vimos recién. En Efesios 1:7, Pablo describe uno de los beneficios de estar en Cristo. Vamos a Efesios 1:7. Los aspectos distintivos estoy tocando. Dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de la gracia. Esto solamente hay que creer. El verbo, fíjense que interesante, en Colosenses 2:13. 2:13 de Colosenses dice: cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, miren cómo se mete él, os dio vida juntamente con él. Y ahora dice: habiéndonos, vamos de vuelta, cuando ustedes eran incircuncisos, gentiles, y ahora se pone dentro del pronombre nosotros, plural, habiéndonos a nosotros perdonado todos los delitos, que son todos los pecados. Interesante el verbo perdonándonos o nos perdonó a nosotros. Es un verbo auristo, y el verbo auristo ustedes saben que es un hecho concreto. Nos perdonó de manera completa, y eso ocurre cuando el momento de creer. Estos pasajes muestran claramente, tanto el de Efesios, el de Romanos, como el de Colosenses, que la persona al momento de creer, todos sus pecados le son perdonados. Primer punto, ¿está entendido? Al momento de creer. Con estos 3 pasajes tenés que saber que no es por obra ni por mérito. Tenés que entender que al momento de la justificación, de que Él te declara justo por la obra de Cristo, tenés absolución de todos tus pecados. Bien, ¿en base a qué? ¿En base a qué tenemos? Al pago final de cuando Jesús dice: consumado es. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué tantos cristianos entonces confiesan sus pecados si ya han sido todos perdonados? Para lavarse, dice la hermana. Sí, muy bien. Ese lavarse, hay 2 palabras que es luo, ¿sí?,
del elómenos y necto, que son dos palabras en griego distintas. Ahora vamos a ver. Los cristianos deben confesar sus pecados para que ellos puedan experimentar el perdón que posicionalmente es de ellos. Los cristianos, lo digo de vuelta, deben confesar sus pecados para que ellos puedan experimentar el perdón que posicionalmente es de ellos. En el estudio de los miércoles yo lo hablé como el perdón paternal, pero lo voy a traducir como en el perdón para la vida de creyente, para que se entienda. Vamos a hacerlo así fácil. El perdón para la vida de creyente, el propósito, el para, al momento de creer, al momento de caminar. ¿Por qué confieso mis pecados en el momento de caminar? Por mis pecados particulares de ahora. ¿Por qué debo confesarlo? Porque tengo que saber la posición que ya tengo. Ya fueron todos perdonados. Cuando he creído, ya fui bañado, pero debo ser limpio del caminar. Porque los pies simbolizan el andar del cristiano. Así como cuando la mujer arrojó su frasco de nardo puro y enjugó los bellos pies de nuestro Señor, representa el olor y la fragancia del andar de Cristo. Una ilustración, ¿no? ¿Está bien? Pero los pies representan el andar. El perdón para el creyente es un perdón paternal que tenemos, porque Dios no está airado con nosotros. Dios ya condenó al pecado por su muerte, lo anuló para siempre, pero aún tiene poder para cortarnos nuestra comunión, el pecado. El pecado tiene poder todavía para cortar nuestra comunión. Cuando estamos en pecado y no lo confesamos, podemos pensar en nuestra conciencia que estamos bien delante del Señor. Eso es un gran problema, porque la conciencia actúa como un juez, defiende o acusa, pero la conciencia puede estar cauterizada por no leer la Escritura, por no tener compañía o camaradería cristiana, por obviamente el Espíritu Santo estar contristado por algún pecado no confesado, pero sobre todo por la Escritura. Porque la Escritura es el espejo donde revela el pecado que hay en nosotros, donde nos muestra. ¿Es verdad o no? O sea que una persona puede orar muchísimo y no confesar nada. Es la Escritura la que le hace saber cuán pecaminoso es el pecado. ¿Estamos bien? Entonces, si tiene poder todavía para cortar el compañerismo en cuanto a comunión, Juan decía, si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Dios ¿qué? Mentiroso. ¿Por qué dice eso en el versículo 8 de primera carta de Juan? Porque todos tenemos pecado, habla del pecado que traemos, la naturaleza pecaminosa. Nadie de nosotros puede decir que no tenemos pecado. Pero el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados particulares, Él es fiel y justo, Él nos perdona, Él nos limpia. ¿Está bien? Vamos a ver esa parte. El primero es un perdón judicial. El último es un perdón familiar. El primero es el que habla Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 8.1. No hay ninguna condenación para los que creen en Cristo Jesús. Ese es un perdón judicial. Ya no hay más. El momento de creer nos perdonó todos los pecados. De hecho, hermanos, cuando estemos delante del Señor, Él no nos va a traer a cuenta ninguno de esos pecados en el tribunal de Cristo, sino lo que hayamos hecho en nuestro cuerpo, si hemos aprovechado bien el tiempo para Él o no. Ahora, si el pecado puede interrumpir esta relación que tenemos con Dios, que es la comunión, y tenemos el privilegio de la comunión en realidad, pero puede ser interrumpido por el pecado, dicho de otra manera, el compañerismo del creyente con Dios, en primera de Juan, capítulo 1, me olvidé decirle que no se salgan de ahí, fíjense en el 3 y el 4, qué interesante. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Miren qué interesante la comunión. Es muy interesante con el Padre, con el Hijo y con los hermanos. En 1 de Juan 1, 3 al 4, depende del caminar fiel del cristiano a la luz de la palabra y a la voluntad de Dios. Porque habla del Padre, habla del Hijo, para que nuestro gozo, no dice el de ustedes, sea completo. Impresionante. Versículos 5 al 8.
Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz. Y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ese es el pecado que traemos. Somos pecadores justificados por gracia, acuérdense. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, y el Señor es menospreciado, porque la gente se burla. Ustedes se creen perfectos y confunden perfección con impecabilidad. Nosotros debemos ser perfectos, desarrollados y maduros en ese sentido. Amén. Entonces, el pecado sí estorba. Tenemos que tener la palabra bien firme, depender, ser fieles a la palabra y a la voluntad de Dios. Si un cristiano camina a la luz de la palabra, ¿qué pasa? Sus pecados se hacen visibles. Esta parte, Dios es luz. Si alguien anda en luz, andar, por eso habla de pie y de limpieza después. Si el cristiano anda en luz, como Dios es luz, no va a andar en tinieblas. Por lo menos van a estar delante de la palabra, que va a ser visible el pecado. Y el Espíritu Santo, escuchen bien, cuando el Espíritu Santo, voy a dar un dato interesante, convence en esa obra de salvación al momento de creer, nunca falla el Espíritu Santo, porque convence para salvación. ¿Me explico? Pero acá no es que falle el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en el andar del creyente, en el segundo punto, va a convencer la conciencia de la persona conforme a la luz de la palabra. La conciencia del creyente puede negar la verdad o confesarla. ¿Vieron qué punto la línea finita? Cuando Dios, por medio de Cristo, quiere salvar a alguien y le llega el Evangelio y Él lo eligió de antemano, esa persona es convencida de pecado y punto. El andar del cristiano, el Espíritu Santo convence a su conciencia conforme a lo que hay en la palabra, y el cristiano puede aceptar esa verdad y conducirse a la luz, o seguir y comportarse como un hijo de tinieblas. Primera de Juan es tremendo la carta. Hijos de Dios o como hijos del diablo. Habla de los contrastes. No está hablando salvos y no salvos. Está hablando de los salvos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Confesar qué es? ¿Qué es confesar? Homologueo. Homo es igual, logueo de decir lo mismo, estar de acuerdo. De ahí la palabra confesar, estar de acuerdo. Otras palabras dicen reconocer, está bien. Decir la misma cosa, estar de acuerdo. En base a esa confesión honesta, una confesión honesta, yo hice esto, no me justifico, Dios perdona. ¿Por qué hay tanta gente cargada ahí dentro de las iglesias no viviendo la vida de Cristo? No se gozan. Se gozan más en la injusticia que en la verdad, porque no confiesan sus pecados. En vez de andar livianito, sabiendo que Dios ya provisionó a Cristo, siguen cargando con pecado, con culpa y todo lo demás. ¿Qué estamos recordando hoy? Lo que Cristo hizo. ¿Para qué? Anunciando esto hasta que Él, y si Él vuelve, y sabiendo que Él vuelve, más nos debería mover ¿a qué? A la piedad, a la devoción, al amor por Él, a santificarnos, a apartarnos del pecado, que estos ojitos miren cosas puras, que esta boquita hable cosas de Él, que estos piecitos anden por lo que Él quiere. ¿Amén? Nadie dijo amén. No importa. En base a la confesión honesta, Dios perdona, porque Él es fiel a su propio carácter. Él es fiel y justo. Él es fiel a su propio carácter y compromiso. Y Él es justo porque Dios no ve en Él. Acepta la obra de su Hijo como eficiente, como eficaz, como perdurable, permanente. ¿Van entendiendo? No es que decimos, Él es fiel y justo, nomás para rellenar, tipo tautológico, para repetir cosas. No, Él es fiel y justo, porque bajo la humanidad no se halló nadie como Él. Perfecto, impecable, honesto, bondadoso, misericordioso, como nadie jamás en la tierra. Encuentren todas las personas de Adán, en los que se dan los detalles y todos fallaron.
Vean las personas, pueden ser buen moralistas, pueden ser buenos, pero sin Cristo. Y aún teniendo pecado. Él no tenía pecado. Él es fiel y justo. Dios ha aceptado el sacrificio de su Hijo como el pago por el pecado, ya que Jesús es fiel y justo. La confesión del creyente restaura el compañerismo con Dios. La confesión tuya, hermano, hoy en esta mañana restaura el compañerismo con Dios. Para los salvos, si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia de toda maldad. Hay una condición, fíjate en sí. Si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. El capítulo 13 del libro de Juan habla de los últimos días de Jesús con sus discípulos. Pero en el capítulo 13, versículo, el 32, ya el 30, Judas no estaba más después del 30. O sea que Judas no estuvo cuando Jesús instituyó con un nuevo significado. Ellos estaban comiendo el cordero pascual como judíos, pero después agarra una copa y agarra un pan y le da un significado de lo que iba a ser su muerte, sepultura y resurrección. Ya Judas no estaba más ahí. Entonces fíjense qué significativo es el versículo 1, cómo Jesús también lo amó también a Judas hasta el final. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Acuérdense que el hecho del perdón tiene que ver con un acto de amor, de gracia y misericordia, no porque nadie se lo merezca. Las relaciones de ustedes, hermanos, si ustedes no pensaron en esto, no se establecen por patrones de mérito. Las relaciones personales de los humanos no son por patrones de mérito. Si vos haces esto, yo te voy a aceptar. ¿Me van entendiendo? Los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en su mano y que Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y secárselos con la toalla que tenía ceñida. Tenía una toalla, un lebrillo y empezó a hacer esto. Ustedes saben que en el Medio Oriente el que hacía esto era el esclavo. Y él dijo, en Marcos 10:45, Mateo 20:28, no he venido para ser servido, sino para servir. O sea que acá hay humildad, hay servicio, pero yo quiero hablar del perdón. Y dice, entonces llegó a Simón Pedro y este le dijo, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Esa palabra lavarme tiene que ver no con el hecho de creer, tiene que ver con la palabra mito, que tiene que ver con la limpieza del pie, la limpieza diaria. Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. ¿Cuándo lo iba a entender? Cuando venga el Espíritu Santo. Pedro le contestó, jamás me lavará los pies. Jesús le respondió, si no te lavo no tienes parte conmigo, no tienes comunión. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, esta traducción ya a diferencia de las palabras, excepto los pies. O sea, el que se ha bañado una vez no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos. Qué interesante que usa el bañado y limpieza y después dice que está todo limpio, sin embargo le está lavando los pies. Porque el que ha creído ya está bañado, está todo limpio por la obra de él. Pero no todo está limpio porque Judas no había creído. En Juan 6, 67 al 71 dice, ¿no elegí yo a vosotros? Señor, ¿dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Yo digo que unos diablos. Nunca había creído en Jesús como el Salvador. ¿Lo entendieron? Vamos a Éxodo, a dos pasajes. Éxodo 29, versículo 4 y Éxodo 30. Traten de no salirse de Juan con un dedito ahí, coloquen Juan. Éxodo 29 habla de la consagración de Aarón y de sus hijos.
Versículo 4 de Éxodo 29 dice: después hará que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Cuando consagraron a Aarón, a Nadab y a Abiú, que después en Levítico 10 dice que murieron, Dios los consagró, los apartó para el ministerio, se bañaron literalmente, una sola vez, nunca más. Sí, hermano, nunca más. Los bañó para el ministerio una vez. Fueron bañados una sola vez y nunca más. Hablo de la consagración. Vamos al 30, versículo 17 al 21 para tener un poco más de contexto. Habla de la fuente de bronce. La fuente de bronce era un lavacro que estaba afuera, donde los sacerdotes, antes de oficiar el sacrificio, tenían que lavarse y después de salir también. Lo hacían diariamente, mañana y tarde. No podían entrar ni hacer nada sin lavarse antes. Versículo 17. Y el Señor habló a Moisés diciendo: hará también una pila de bronce con su base de bronce para el lavatorio, y lo colocarás entre la entrada de reunión del altar, y pondrás agua en ella. Y con ella se lavarán las manos y los pies, Aarón y sus hijos y todo el pueblo. ¿Así dice? No. Bien, perfecto. Aarón y sus hijos, porque eran los que hacían el oficio. Al entrar en la tienda de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. ¿Cómo? Se lavarán con agua para que no mueran, porque el bronce es símbolo ¿de qué? De juicio. Para estar en las cosas santas, debemos estar delante de Dios. Gracias a Dios que tenemos a Cristo. Que no se nos ocurra entrar directamente al trono de la gracia sin confesar nuestros pecados. Tenemos a Cristo. ¿Te das cuenta de esto? Y dice: cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar una ofrenda encendida al Señor. O sea que tenían que lavarse antes. Y se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y será estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y su descendencia por todas sus generaciones. ¿Qué vemos en un detalle? Un baño literal para siempre. Y el otro era una limpieza diaria, matutina y vespertina, todos los días, 24/7. No había 4x2, 4x3, no, 24/7, todos los días. ¿Qué simboliza eso de cristiano? ¿Es solamente Aarón? ¿Es solamente Rodrigo? ¿Solamente Fernando, David, Susana? Todos somos reyes y sacerdote. Y el sacerdote ofrecía sacrificio e intercedía. Tenemos el Espíritu Santo y saber que si tenemos algún pecado sin confesar, abogado tenemos en los cielos. Y si no sabemos por la debilidad que tenemos en nuestra mente de cosas que el Señor no quiere, tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Intercede por nosotros delante de Dios. Acomoda la oración conforme a su voluntad y nos saca adelante. Nos saca adelante. Hoy Luciana hablaba de las rodillas endebles. ¿Cuántas rodillas están paralizadas que no están entendiendo que estamos para servirle a Él? Él ya nos amó, nos aceptó en Cristo. Lavémonos de limpia conciencia, fe y pureza. El perdón para los cristianos fue el momento de creer. El perdón de la vida que debemos llevar y andar en él es un perdón de comunión y compañerismo. Ahora cuando le dice a Pedro: es necesario nomás que te limpie los pies, que te lave los pies. ¿De qué está hablando? De esa diariamente. Porque vos ya estás bañado. Al momento de creer ya estás bañado. Una vez y para siempre. Debemos ser limpios cada día. Y tercer punto para terminar: que los cristianos pueden perdonar unos a otros. A ver, mirá el que está a tu lado. Tal vez no lo ofendiste. Uy, justo me tocó la hermana que más quiero. Bueno, ahí hay que perdonar. Acá Fernando zafó. Siempre hace la misma. Los cristianos pueden perdonar unos a los otros. ¿Por qué pongo pueden y no pongo deben? Claro, porque hablo de la posibilidad que ellos tienen de beneficiarse del compañerismo. ¿Los cristianos deben perdonar, sí o no? ¿Por qué? Porque Él nos perdonó. Sin embargo, pueden, tienen la potencia, el poder. Dios nos ha dado la provisión para perdonar. Último punto, Efesios 4, 32. Nos habla de esto. Efesios 4, 32.
Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Colosenses, voy a hacer el último pasaje, 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. El amor de Dios en Cristo, el alcance del perdón, todo lo que ha saldado en mi cuenta y en la tuya, quedó en cero. Ahora tenemos una vida de compañerismo para estar en comunión con nuestro Salvador. Dios quiere que nos relacionemos y conozcamos más su persona y más su obra. Y eso abunda en nuestras vidas para que en la práctica podamos ver a nuestros hermanos como Cristo nos ve a nosotros también. Conclusión: el creyente tiene una posición segura en cuanto a la posesión y el perdón de todos los pecados, porque el pago fue completo, consumado es. Sin embargo, los pecados cometidos luego de creer, o sea, la justificación, ponen en riesgo el regocijo del creyente, el gozo, por su mal compañerismo con Dios. ¿Reconocemos esto? Una ilustración fácil del padre y el hijo. El hijo hace desastre y el padre viene y lo perdona, lo absuelve de todo. Pero sería más fabuloso que el hijo también venga y confiese las cosas que hizo, para que haya reconciliación, no solamente perdón, haya confianza. ¿Está bien? Dios es un Padre de amor y gracia, que siempre va a restaurar el compañerismo, escuchen bien, con aquellos que buscan el perdón de sus pecados. Debemos buscar el perdón de nuestros pecados en el sentido de la experiencia. ¿Cómo lo hacemos? Confesando. Vamos a tomar la cena, pero hoy van a repartir los hermanos, ¿saben? Un hermano va a repartir el pan y otro vino, así todos participamos, y también los maestros de escuelita bíblica, y nadie se queda sin participar al mismo momento. ¿Han mirado a lo que hizo Jesús en la cruz? Le habla a alguno que sea acá inconverso, que no creyó en Cristo. ¿Han mirado lo que Cristo hizo en la cruz? En la introducción Rafi dijo que el que cree en su muerte, sepultura y resurrección tiene vida. Fíjate que la cruz está vacía, no hay nadie. ¿Han mirado lo que Cristo hizo Jesús? Lo que Cristo Jesús hizo en la cruz es el único camino al Padre. Le hablo a los salvos ahora. ¿Han mirado a Cristo en la cruz y encontraste completa paz? ¿Han encontrado completa paz? Ahora vuelve a mirar, hermano, a la cruz por la fe, a esa cruz que está vacía, y levanta tu mirada al cielo y confesá lo que hay dentro tuyo. Ahora volteate hacia los hermanos o hermanas y observá si tenés algo contra alguien, porque es el momento para poder arreglar la cuenta. ¿Hemos entendido esto?